Entra dron al rescate de mineros. Roban helicóptero en Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Y los llevaron contra la policía de Nuevo Casas Grandes, Chihuahua. Bienvenidos al Caporal del 8 de agosto. Comenzamos. Lo que estás viendo en pantalla, justo en este momento, son inodoros con papeles. Pero ojo, no se trata de cualquier inodoro y tampoco se trata de cualquier papel. Son documentos que Donald Trump, en calidad de presidente de los Estados Unidos, echó al inodoro de la Casa Blanca. Ya se sabía que personal de la Casa Blanca encontraba en ocasiones el inodoro atascado. Pero estas son las primeras pruebas de una práctica prohibida por la Ley de Documentos Presidenciales de Estados Unidos, que ordena conservar los documentos de un presidente y su personal para entregarlos a los archivos nacionales en cuanto deje el cargo. Esta es la segunda prueba de que Donald Trump hacía prácticas fuera de esta ley, luego de que tras dejar la Casa Blanca se llevó consigo 15 cajas con documentos, por lo que personal de archivos nacionales tuvo que ir a su domicilio para recuperarlos. Estas fotografías que estás viendo formarán parte del libro Confidence Men de la periodista Maggie Haberman, a publicarse en octubre próximo. ¿Y cómo van los trabajos de rescate de los mineros de Sabinas en Coahuila? Recordarás, el pasado 3 de agosto te traje este video a este canal. Te voy a mostrar la imagen miniatura. Bueno, por ahí se me ha perdido la imagen, pero ahorita te la pongo. Sobre la inundación de un pozo de carbón en el pozo El Pinabete, en donde había 15 mineros, 5 de los cuales lograron salir por su cuenta y 10 permanecen dentro. A 5 días del incidente, ayer domingo 7 de agosto, finalmente por primera vez las autoridades informaron. De hecho, ya aquí tengo ya la imagen miniatura a la que hacía referencia. Este es el video que te traje en su momento. Te voy a dejar el link en la descripción de este video. Bueno, ayer domingo 7 de agosto, por primera vez las autoridades reportaron que el nivel del agua bajó lo suficiente como para poder empezar los trabajos de rescate. Las autoridades informaron que la extracción del agua había pasado de 60 litros por segundo a 350 litros por segundo. Y aseguraron también que las cámaras sumergibles demostraron que ya no había obstáculos en los pozos, por lo que ya podían entrar buzos sin riesgo a quedarse atorados. Incluso el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció un cambio de último momento en su agenda para presenciar esos trabajos de rescate. Presidente. ¿Va para Coahuila? Sí, voy. ¿En qué momento? ¿En qué instante? Ya, ahora. ¿Se va en vuelo militar? Sí. ¿Va a quedarse allá en Coahuila, presidente? ¿O va a regresar? Voy para allá. ¿Y de regreso? Voy para allá. Allá hablamos. Digo, no quiero hablar, voy a hablar sobre cómo está. Voy a ver cómo está el rescate. Bueno. La visita del presidente fue aprobada por familiares de los mineros, quienes tienen la esperanza de que ellos se encuentren en una burbuja de aire. El presidente se reunió 3 minutos con los familiares de los mineros y les dijo que la prioridad es el rescate, que posteriormente buscarán a los dueños de la mina. Este dato sigue permaneciendo oculto. Y por último, la reparación del daño. Sin embargo, aún y con la presencia del presidente, el operativo de salvamento no se activó, y aunque fue recibido con la esperanza por parte de los familiares de los mineros, se retiró en medio de reclamos de los familiares porque este rescate no inició. Señor presidente, le agradezco su visita que vino a hacer a esta área donde está ahorita el dolor. Le agradezco que haya venido a tomarse la foto con mi dolor, de mi familia y el dolor de cada uno de los que estamos aquí. Gracias, espero y sus fotografías le sirvan para su política. Gracias, muchas gracias por el grandísimo visita que nos vino a hacer. Se lo agradezco. Seguramente ya habías visto este video que te acabo de presentar. Se viralizó este domingo 7 de agosto y en la conferencia matutina de hoy, lunes 8 de agosto, el presidente dijo que no toma a mal la protesta de los familiares de los mineros y que incluso
se debe pagar una cuota de humillación. Que una familia, una señora me dijo algo, sí, yo no lo tomo a mal. Cuando uno es servidor público, y hace las cosas pensando en los demás, cuando no se tiene problema de conciencia, se puede y además se debe pensar siempre en pagar una cuota de humillación. Para este lunes 8 de agosto, alrededor de las 2 de la tarde, fue detenido el bombeo desde el Pozo 4 y elementos de la Marina introdujeron un dron submarino. Y este dron equipado con luz y cámara de alta resolución para iniciar la exploración. De tal forma que también permitieron el descenso de un elemento del ejército para los trabajos de reconocimiento. De hecho, estas imágenes que estás viendo en pantalla fueron compartidas por el regidor Remberto Hernández. Mientras que el elemento del ejército bajó amarrado con arneses y comenzó a retirar del camino algunos pilotes de madera que obstruían el paso del dron. Este trabajo de introducción del dron ya había sido anunciado hace unas horas antes de que se realizara, por la Coordinadora Nacional de Protección Civil, Laura Velázquez. Lo anunció en la conferencia matutina. El día de hoy, señor presidente, se estará trabajando con un dron submarino que hizo llegar la Marina. Empleará personal especializado con este equipo, con una cámara de alta resolución y luz para grabar hasta 250 metros de profundidad. Esto es con la finalidad de incursionar con los niveles actuales en las galerías de la mina sin poner en riesgo a los rescatistas. Y vaya cosa la que ha ocurrido en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, en la capital del país. Un empresario identificado como Jesús Silvestre presentó una denuncia ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Dijo que le robaron un helicóptero Bell 206 modelo Jet Ranger. Te muestro, de hecho, en pantalla la imagen de un helicóptero del mismo modelo. Ojo, no se trata del helicóptero en cuestión, sino es este modelo. Fue robado presuntamente en un hangar del aeropuerto, desde donde ofrecía el servicio de taxi aéreo. De ahí se lo robaron, quién sabe cómo. Lo cierto es que el empresario fue secuestrado en junio pasado y finalmente liberado sin que se conozcan los detalles del hecho. Según los primeros reportes de las autoridades ofrecidos de manera extraoficial, este helicóptero estaba en el Centro Ejecutivo de Helicópteros del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Al lugar llegaron delincuentes para llevarse la unidad por la fuerza. Uno de los últimos reportes de este tipo data del 22 de septiembre del año pasado, cuando 3 delincuentes se robaron un avión, en este caso un avión del aeropuerto de Cuernavaca, Morelos, y 12 horas después fue encontrado accidentado en Guatemala, casi en la frontera con México, con sustancias ilícitas y armas de fuego en su interior. Y llegamos al tema principal. Lo que ha ocurrido en Nuevo Casas Grandes, Chihuahua, tiene dos versiones, la de las autoridades y la de los familiares de los detenidos. Y comienzo con la versión oficial. La Policía Municipal de Nuevo Casas Grandes reportó la detención de 5 integrantes de la familia Levarón en posesión de 5 rifles, incluida un arma de uso exclusivo del ejército. Ellos viajaban en una camioneta con placas del estado de Texas y fueron llevados a la cárcel municipal. Todo esto entre la noche del sábado 6 de agosto y la madrugada del domingo 7 de agosto. Allí llegaron familiares de los detenidos para tratar de liberarlos, por lo que fue necesario reforzar la vigilancia del lugar con elementos del Ejército, la Guardia Nacional y la Fiscalía General de Justicia del estado de Chihuahua. Ojo, esto que te acabo de decir es la versión oficial. El comunicado no aclara en qué condiciones se dio el momento de la detención, es decir, no precisó cómo supo la policía que a bordo de una camioneta viajaban 5 personas armadas. La otra versión es la de los detenidos. El activista Julián Levarón informó en redes sociales, primero, que uno de sus empleados
fue golpeado por personas no identificadas. Después, advirtió la presencia de sicarios rodeando la casa de su prima, tras lo cual hicieron dos cosas. Uno, le llamaron a las autoridades de Nuevo Casas Grandes para solicitar ayuda, y dos, acudieron al lugar unos primos con rifles de cacería. Reconoce Julián Levarón que acudieron sin el permiso correspondiente, justificando que salieron sin él, pues por la emergencia que iban a atender. Entonces, continúa explicando Julián Levarón, policías municipales interceptaron a esos primos armados y, según dice, en lugar de apoyarlos, los detuvieron. De tal forma que más tarde a la Dirección de Seguridad Pública Municipal llegaron familiares de la familia Levarón, alrededor de un centenar, según calcula la prensa local, para exigir la liberación de los 5 detenidos, acusando que los policías municipales les habían sembrado armas a estos detenidos, armas de uso exclusivo del ejército. Y también acudieron a las instalaciones para pedir que persigan, detengan, investiguen y procesen a las personas que inicialmente habían estado merodeando en la casa de una prima de los Levarón. Los Levarón también denunciaron golpes, daños y discriminación por parte de la policía municipal. Incluso aseguraron que entre los elementos había algunos policías que ya habían sido despedidos por presuntas ligas con la delincuencia organizada. Y finalmente fue compartido un video en donde se aprecia un altercado entre los Levarón y los policías. Video en el que resulta difícil identificar quién inició el conflicto. Al momento, las dos versiones siguen encontradas. La Fiscalía Estatal no ha informado sobre lo ocurrido y aunque hay divergencias, también hay coincidencias en los hechos. Las coincidencias es que 5 elementos de la familia Levarón fueron detenidos con armas sin el permiso correspondiente. Te muestro el video de ese momento. No olvides dejar tu comentario, te leo, reventar el botón de like y suscribirte. Gracias. ¡La están golpeando, la están jalando greña! ¡Eso no es correcto!